Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Soy la maestra Patricia Juárez Arista y en esta ocasión estaremos dando continuidad a nuestra unidad número 1. El tema de día de hoy se denomina términos de intercambio, ganancias dinámicas en el comercio internacional. Lo que me interesa de esta ocasión es que tú puedas ejemplificar en qué consisten los términos de intercambio y cuál es la importancia que tienen en el análisis de las transacciones comerciales. Bien, comencemos un poco definiendo a qué se refiere este término. Por lo general, el término de términos de intercambio es muy utilizado en informes de comercio internacional por diversas instituciones, ya sea la Organización Mundial del Comercio, la Comisión para América Latina, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y básicamente eh, es porque definen los precios relativos, dice, en los que dos productos se comercializan en el mercado. Recuerda que aquí la palabra relativo, vamos a subrayarla, la palabra relativo tiene una connotación de comparación, ¿no? Y incluso nosotros lo habíamos visto cuando analizábamos la frontera de posibilidades de producción, que es precisamente la primera imagen. Entonces, para que un país consuma, y esto lo decíamos la clase pasada, afuera, que es este punto de la curva de posibilidades de producción, tiene que ser capaz de intercambiar. Eso ya lo habíamos visto la clase pasada y bueno, habíamos concluido que el comercio por lo general genera ganancias de manera general en el comercio internacional. Entonces, a eso se refieren los términos de intercambio. ¿Sale? Primera palabra entonces, que me interesa que identifiques. Precios, bueno, lo que es relativos, pero dentro del contexto de precios relativos. Los términos de intercambio tienen una fórmula que es el índice de precios de las exportaciones entre el índice de precios de las importaciones. De manera general, los términos de intercambio, aparte de ser muy utilizados, como yo te comentaba hace un momento, miden precisamente esa relación entre precios de lo que una nación exporta con respecto a lo que tiene que pagar por sus importaciones. Esto es muy importante porque nos dice quizá qué tanto estamos ganando por lo que estamos vendiendo con respecto a lo que estamos comprando del exterior. Y esto también va a ser muy importante para analizarlo en el contexto de las economías en desarrollo. Por lo general, cuando hay una mejora en los términos de intercambio, es porque las exportaciones aumentan en cuanto a precios en relación con el precio de las importaciones. En esta tabla tienes unos datos del año 2006 que se refieren, por ejemplo, a los términos de intercambio de estos principales países: Australia, Canadá, China, Suiza, Estados Unidos, Brasil, Japón y Corea del Sur. Como puedes ver, el número que corresponde a la última columna de los términos de intercambio, ¿no? Es un número que es mayor tanto como van aumentando los índices de precio de la exportación. Por lo tanto, se cumple esta indicación que yo te comentaba. Bueno, esto, como te decía hace unos momentos, es importante para las economías en desarrollo como América Latina. Aproximadamente en la década, bueno, a mediados del siglo anterior, del siglo XX, existió un importante pensador de la economía latinoamericana que fue Raúl Prebisch. Raúl Prebisch fue también cofundador de la Comisión Económica para América Latina, que es la CEPAL, un organismo también muy importante que en su momento, durante la década de los 60 y los 70, dio bastantes bases teóricas pensando América Latina desde el punto de vista económico. Raúl Prebisch vino a debatir esta idea de los términos de intercambio, porque básicamente él tenía una idea de que había una tendencia del deterioro de los términos de intercambio entre materias primas y alimentos por un lado y bienes industrializados por el otro. Si tú puedes ver a lo largo de este dibujo, existen unas balanzas, y si lo vemos en la que está al pie, hay unas ovejitas y del otro lado hay una máquina.
Un poco es la analogía que hacía Raúl Prebisch, esta idea de que nosotros como países en vías de desarrollo nos estamos especializando básicamente en la producción de materias primas. Pero esto, en cuanto a términos de intercambio, resulta que no es tan igual cuando comerciamos, porque les vendemos a los países desarrollados materia prima, pero a cambio que importamos. Tenemos que importar bienes de capital, ¿no? Porque básicamente nuestra industria necesita esos bienes que están más elaborados. Abajo tenemos una máquina, arriba tenemos una lavadora, después tenemos un tractor. Todos estos no se producen en América Latina, bueno, al menos en ese tiempo, y se producían en los países en vías de desarrollo. Esto quería decir que para obtener bienes de capital necesitábamos dar mucho más bienes de materias primas. Por lo tanto, esto nos daba un deterioro de los precios de estos productos, y esto, según Raúl Prebisch, llevaría a un deterioro de los términos de intercambio. Cabe resaltar que, bueno, esta va a ser una actividad que vamos a realizar en el foro y tiene que ver con un video que voy a colocar de manera más formal sobre esta hipótesis de este importante pensador en América Latina que fue Raúl Prebisch, repito, de la CEPAL. Esta crítica es muy importante porque nos dice y viene a refutar la idea que nos planteaba economistas como por ejemplo David Ricardo, ¿no? Quien en su momento decía que era posible generar comercio de manera mutuamente benéfica. En este caso, bueno, estamos viendo que las cosas no son tan así porque existe una desigualdad ya en los productos o tipos de productos que se comercian. Bueno, por lo tanto, también es importante tomar en cuenta la idea de las ganancias dinámicas del comercio internacional. ¿A qué nos referimos con eso? Que bueno, de manera general las ganancias del comercio internacional no nada más dependen de la buena voluntad de los países para intercambiar, ni tampoco de la especialización, sino que también dependen de un volumen de recursos adicionales disponibles, ¿no? por el país que ejerce este comercio. Hay regiones que son mucho más, podríamos decir, afortunadas que otras con respecto a la dotación de factores. Y esto también es algo que vamos a ver en otra teoría de Heckscher-Ohlin. Pero bueno, no es tema de esta sesión. En este cuadro te presento también esta interesante variación que, por ejemplo, puede haber en las exportaciones. Esto fue sacado del último informe por parte de la Comisión Económica para América Latina, ahorita en tiempos de esta pandemia del COVID, pero quiero que quede clara la idea de que, por ejemplo, esta variación en las exportaciones va a tener un impacto en el número que arrojen los términos de intercambio. Como tú recordarás, si pasamos un poquito las láminas, tenemos una fórmula, ¿no? Esta es la fórmula para los términos de intercambio. El índice de precios de exportaciones entre el índice de precios de importaciones. Por lo tanto, si disminuye el precio de las exportaciones, para esas economías también tiene una disminución de manera general en los términos de intercambio. Entonces, bueno, aquí vemos la economía norteamericana, ¿no? La variación que ha tenido. Si te fijas, bueno, ha caído de manera muy abrupta, ¿no? Pasando de un 6.6 en porcentaje a un menos 56% para mayo del 2020, ¿no? Y esto, bueno, es muy acentuado para países como Estados Unidos, países que son desarrollados. Por ejemplo, en el caso de China, si vemos, no es tan acentuada la caída, pasa de un 19 a un 3.8, pero bueno, la región en la cual nosotros estamos, que es América Latina, está de 12.5 y pasa a menos 37.4 actualmente. Y esto sin duda va a venir a mover muchísimo la forma en la cual se está realizando el comercio internacional y bueno, pues obviamente afecta a estos términos de intercambio. La evidencia ha demostrado siempre que los países que están abiertos al comercio internacional tienden a crecer con mayor rapidez que economías cerradas. Realmente en la historia, al menos desde el siglo XX a la fecha,
no podemos citar muchos ejemplos de economías cerradas, ni tampoco podemos, me parece, bajo ese razonamiento decir que no podría existir crecimiento en economía cerrada. Pero sí podemos decir que, bueno, hay cierta evidencia que dice que es mejor ser una economía abierta. Por otro lado, el libre comercio para muchos teóricos aumenta la posibilidad de que las empresas sean capaces de comprar artículos de capital, es decir, artículos sofisticados para la propia empresa y por lo tanto mejorar las condiciones financieras de esta. Hay algo también importante a tomar en cuenta, que es esta parte de la ventaja comparativa, ¿no? Ese es también otro aspecto importante dentro de esta lógica de un poco hablando de los términos de intercambio. Y por ejemplo, aquí tenemos dos países. Tenemos a Estados Unidos por un lado y tenemos a Japón por otro lado. Estas son sus respectivas fronteras de posibilidades de producción. Y quiero que te fijes un poco en la proporción de estos recursos. Recuerda que la frontera de posibilidades de producción al final nos mide qué es capaz de producir una economía con cierta dotación, bueno, en cuanto a dos bienes, ¿no? Con cierta dotación de factores. Aquí, por ejemplo, Norteamérica produce más automóviles en comparación con Japón, ¿no? En Estados Unidos. Y por otro lado, tenemos que Japón produce más computadoras que la economía norteamericana. Por lo tanto, la productividad, ¿no? En cuanto a computadoras en Japón es mucho más rápida que la norteamericana. El costo de oportunidad, por ejemplo, aquí nos dice de cada computadora producida en Estados Unidos, aumenta en relación con el costo de oportunidad japonés. Para Estados Unidos la ventaja comparativa cambia con las computadoras, cambia de las computadoras a los automóviles, ¿no? Entonces aquí hay una ventaja comparativa clara. Japón, ¿no? En computadoras y Estados Unidos en automóviles. Bueno, siguiendo un poco con esta lógica, tenemos entonces que tomar en cuenta lo siguiente. Existen economías entonces que van a tener una ventaja comparativa con respecto a otro país de acuerdo a un factor importante, ¿no? Que por ejemplo es el factor tecnológico, que también influye en la forma en la cual hay ventaja comparativa. Por otro lado, esto también implica, ¿no?, que el comercio puede ser benéfico para ambos países, ¿no? Aquí lo podemos ver en esta frontera de posibilidades de producción, ¿no? Esta sería la línea en la cual se produciría sin comercio internacional por parte de Japón y por parte de Estados Unidos, pero bueno, podemos ver que hay un desplazamiento, ¿no? Hay un desplazamiento en ambos. Entonces, de manera general, tenemos que el comercio internacional entonces aumenta las posibilidades de intercambio en un país para mejorar su economía y también por medio de un aumento en las exportaciones puede llegar a mejorar los términos de intercambio que nosotros estábamos viendo hace un momento. Bueno, hasta aquí dejaríamos entonces esta sesión por el día de hoy y te agradezco mucho tu atención. Nos vemos en nuestro siguiente video.